Muy bien, muy buenas noches. Muy bien, vamos entonces a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer y vamos entonces a ver un nuevo capítulo hoy. Estuvimos viendo una introducción del libro de Hebreos y veíamos que el libro de Hebreos tiene dos partes. Hay una parte doctrinal donde el autor va a explicar que Cristo es mejor. Cristo es mejor que todo lo que tenían en la época de la ley. Por eso siempre va a mirar atrás y va a decir, Cristo es mejor que los profetas, mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que el sacerdocio de Leví, mejor que el tabernáculo. Cristo superior. Claro, a gente que de pronto estaba tambaleando y pensando que quizás querían volver al judaísmo, Él les explica por qué Cristo es superior. Pero en forma intercalada con este tema, va a haber 5 advertencias. Vimos ayer la primera, en el capítulo 2, que era a no descuidar una salvación tan grande. Una advertencia a no deslizarnos. El peligro de no estar amarrado fuertemente y que de pronto la corriente del mundo te va arrastrando, te vas deslizando. Luego vimos la segunda, que es a no dudar de la palabra de Dios. Ahí rápidamente, no dudar de la palabra de Dios. Y ahí veíamos que ellos tuvieron fe para salir de Egipto, que es el mundo, para ser salvos, pero no tuvieron fe para aceptar el desafío de vivir para Dios. Y entonces estaban ahí viviendo en un desierto de mediocridad. Y el autor les repite 4 veces esta expresión: si oís la voz de Dios, no endurezcas el corazón. Y hablamos de que la palabra para endurecer es la palabra esclerosis y habla de un proceso lento en el cual uno va perdiendo la sensibilidad. Y de pronto uno deja de sentir dolor por el pecado y deja de sentir dolor por el pecador. Y de pronto se va endureciendo en el corazón. Entonces, hablábamos del engaño del pecado y dijimos que este engaño es la imitación y que uno de pronto, cuando está en ese engaño, no se da cuenta a no ser que otro te sacuda. ¿Te acordás cuando hablamos de exhortándonos unos a otros entre tanto que se dice hoy? Es decir, Dios te da una oportunidad hoy y nuestra misión es ayudarnos a no estar siendo engañados por el pecado. Ahora, el pasaje termina haciendo un llamado en cuanto a la incredulidad. Dice ahí en el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Estos creyentes que tuvieron fe para aceptar la salvación, ahora estaban dudando. Ahora estaban incrédulos. ¡Qué contradicción! ¿No puede haber creyentes incrédulos? Claro, sí, creo en Cristo como mi Salvador, pero no creo que sea suficiente para satisfacer mi vida. Y entonces recurro a buscar en el mundo lo que no busco en Cristo. Recurro a buscar en el mundo la satisfacción que no creo que Él me pueda dar. Entonces, claro, fui creyente para la salvación, pero soy incrédulo en la vida cristiana. Y entonces dice, cuidado de no tener un corazón malo de incredulidad que te lleve a apartarte del Dios vivo. Y también al final del capítulo va a decir, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Acerca del pueblo de Israel, ahí en el desierto, cuando tuvieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Y vimos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Ahí decían ellos, están los gigantes, tenemos miedo. En realidad, no importaba quién estaba en la tierra, el problema no estaba afuera, el problema estaba adentro, en un corazón malo de incredulidad. No creían que Dios les podía entregar la tierra prometida. Y ves, hoy puede haber creyentes incrédulos, es decir, no creo que Dios pueda satisfacer mi vida. No creo que realmente pueda encontrar en el servicio a Cristo la satisfacción que busco. Y busco esa satisfacción en cosas del mundo. Eso es incredulidad.
A mí me sorprende hasta qué punto puede llegar la incredulidad. ¿Escuchaste de esa carta escrita por un incrédulo que dice, si yo creyera, como millones dicen creer, que realmente existe un cielo y un infierno y que las decisiones que tomamos en esta vida puedan determinar la eternidad, entonces dedicaría toda mi vida a predicar ese mensaje. Dedicaría y entregaría todos mis bienes para tratar de salvar, aunque sea alguno más, si yo creyera como millones dicen creer. Y esta carta realmente es un impacto porque nos refleja cuántos hay que dicen creer, pero en el fondo del corazón son incrédulos. Y entonces sigue la exhortación en el capítulo 4 y va a hablar de los reposos. Ahora, para nosotros la palabra reposo quizás no significa mucho, para el judío era muy importante, porque te acordás que ellos celebraban el día de reposo. Para nosotros no significa mucho. Si yo te hablo de reposo, ¿qué pensás? En tirarte ahí panza arriba, no hacer nada. Una vez uno me dijo, cuando hablé de reposo, en serio, a mí me dice, yo quiero el reposo. Ah, sí, ¿cuál reposo querés? El reposo del Kini 6, me dice, no. Pará. El reposo. Para nosotros no significa mucho. En el capítulo 4 se nos hace un enredo porque aparece la palabra reposo muchas veces, hablando de temas diferentes. Mira, en primer lugar, está el reposo de Dios en la creación. Se menciona ahí en el capítulo 4, versículo 4. También se menciona el reposo de la tierra prometida. Estos dos reposos son del Antiguo Testamento y están dados a modo de ilustración. Pero ahora habla de dos reposos de esta época. Y entonces se refiere al reposo de la salvación, en el capítulo 4, versículo 10, y al reposo de la vida de victoria, es decir, el reposo de entrar en la voluntad de Dios. Si se fijan, el reposo de la salvación está relacionado al reposo de Dios en la creación, es decir, dice ahí Dios reposó de sus obras. Y dice nosotros quizás estábamos haciendo obras para ganar la salvación en la época de la ley y ahora reposamos de las obras. Y utiliza ese ejemplo. Y el reposo de la vida de victoria o la vida en la voluntad de Dios está relacionado con el reposo de entrada a la tierra prometida. Y por último habla de, queda todavía un reposo para el pueblo de Dios, que es el reposo del cielo. Ahora, claro, si yo puedo distinguir que habla de estos 5 reposos, entonces el capítulo empieza a aclararse un poquito. Pero lo importante de este mensaje, de este capítulo 4, es que nos habla de que si bien descansamos cuando aceptamos a Cristo como Salvador, todavía somos llamados por Dios a entrar en otro reposo. Por eso fíjense cómo dice el capítulo 4, versículo 1. Dice así, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos. El autor de Hebreos nos llama a tener temor. Temor de que no nos pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Temor de que no nos pase lo mismo que a ellos que perecieron en el desierto por no creer a la promesa de Dios. Y dice temamos, porque alguno parece no entró en el reposo. ¿Qué está hablando? ¿Que alguno no es salvo? No. Por eso después él aclara de que hay distintos tipos de reposo. Esto ya lo había anunciado Jesús. Fíjate, Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero dice después el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense que acá hay dos tipos de descanso. Fíjense las diferencias. En el versículo 28 nos habla de un descanso prometido. Yo os haré descansar. En el versículo 29, un descanso que es hallado. Dice, hallaréis descanso. En el versículo 28, ¿cuál es el requisito para encontrar ese descanso?
venid a mí. Es el descanso de la salvación. Los cargados y trabajados, venid a mí y yo te voy a dar descanso. Es el descanso de la salvación. Pero el versículo 29 es el descanso del servicio. Llevad mi yugo, ese es el requisito. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde, y vas a encontrar el descanso. Esto me habla de que una persona puede tener el descanso de la salvación. ¿A qué se refiere? Estoy cargado y trabajado con una vida de religiosidad y voy a Cristo y ahora tengo descanso. El descanso de saberme que soy salvo y que voy al cielo. Y Él quitó la carga de mi espalda y uno descansa cuando te quitan la carga. Pero ahora te dice, llevad mi yugo y vas a hallar descanso, pero ese es el descanso en la vida. Porque uno puede vivir siendo salvo, pero cargado con las preocupaciones de este mundo, cargado con todo el estilo de vida de este mundo que vive ansioso y preocupado por el dinero, por las cosas que no alcanzan, por esto, y uno sigue cargado. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿No tenés a Cristo? Sí, pero sigo cargado. Es que no estás entendiendo que Dios te llama a una vida de superior, una vida de servicio, una vida donde por supuesto que tenemos que ocuparnos de las cosas de este mundo, del trabajo y demás, pero que eso no debe ser la principal preocupación, que debes dedicar tu vida al servicio, porque ahí vas a hallar descanso para tu alma. Llevad mi yugo, dice, y vas a hallar descanso. Ese es el descanso prometido, y este es el descanso que dice acá en Hebreos, que parece que algunos, dice, no lo alcanzaron. Parece que algunos no han encontrado ese descanso. Ahora, este capítulo 4 nos llama entonces en un desafío a entrar en la tierra prometida, a confiar en Dios que nos va a utilizar y que nos va a ayudar a vencer a los enemigos. Y de entonces aceptar el desafío de entrar. Por eso dice el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Ves? Procuremos en entrar a ese reposo, al de la tierra prometida, al de la voluntad de Dios, al de una vida donde voy a dedicarme a servirle, a obedecerle, a ganar almas, a servir en la iglesia. Ese es el desafío de Dios. Muy bien, ahí terminamos entonces la que nos quedó ayer y vamos entonces a la próxima advertencia. Muy bien, y la próxima advertencia comienza en el capítulo 5 y termina en todo el 6. Y esta advertencia es a no detenernos en la carrera, a no estancarnos. Hasta ahora nos había hablado de no deslizarnos y de no dudar de la palabra, de estar ahí frente a ese desafío de servicio y no confiar. Ahora nos dice, cuidado, hay otro peligro, el peligro de estancarte, de detenerte en la carrera cristiana. Y comienza en el capítulo 5 hablando de este tema, la inmadurez espiritual. Fíjense cómo dice, capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ven, aquí nos habla del peligro del estancamiento, el peligro de la inmadurez espiritual. Ahora, fíjense, la inmadurez. No hay nada de malo en ser un bebé, en ser un niño. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la palabra de Dios, la leche espiritual. No hay nada de malo en ser un niño, pero el problema es cuando no crezco. Y de pronto entonces dice, debía ya tener la posibilidad de tener un alimento sólido, pero todavía participás de la leche. Te has detenido en tu crecimiento.
Y entonces, claro, ahí veo a este y ahora sí nos suena raro, ¿ves? Que el bebé anhele la leche no es malo, pero de pronto ya está grande, debía crecer. El peligro del estancamiento, el peligro de la inmadurez. Ahora, ¿cómo se caracteriza una persona madura? ¿Qué diferencia hay con el niño? Bueno, vamos a nombrar solamente una hoy que menciona aquí, y es que el niño no discierne el peligro. ¿Se acuerdan ahí en el libro de Jonás, cuando Dios le dice a Jonás en el capítulo 4, no tendré yo piedad de Nínive, que hay más de 120.000 que no saben discernir? Entonces, está hablando de niños y dice que el niño lo que no sabe es discernir. El niño no puede discernir, por ejemplo, el peligro. Vos le decís que no toque el enchufe, pero él no discierne el peligro. Él no discierne que puede quedar así, ¿ves? Él no discierne el peligro. Ahora, el autor nos dice acá que esta es la gran diferencia, que el maduro sabe discernir. Fíjense cómo dice el versículo 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. A ver, ¿quiénes son los que han alcanzado madurez? Son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? Ahí está. En el discernimiento del bien y del mal. Lo que dice este versículo es que la persona que alcanzó la madurez es capaz de discernir el bien del mal. Ahora, no está hablando de bien y mal en el sentido moral. No está hablando en el sentido moral, porque para eso no necesito discernimiento, para eso tengo la palabra de Dios, para eso está la ley. Yo no tengo que pensar, viene uno y te dice, maté a mi suegra, ¿es bueno o es malo? No, depende, dice alguno, ¿ves? No, la Biblia dice, no matarás, es malo, no tenés que discernir nada. Ahora, cuando habla de bien y mal, en griego usa estas dos palabras. Tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del kalos, del kakos. Estas dos palabras, que claro, obviamente son muy parecidas, es un juego de palabras. Discernir el kalos del kakos. Cuando habla del kalos, habla de algo bueno, pero no bueno en el sentido moral. ¿Viste alguna vez, por ejemplo, una fruta, una manzana, y vos tenés hambre y la ves ahí y decís, qué buena que está? ¿En qué sentido decís que es buena? En el sentido que te haría bien comerla, que es apetecible, la deseas, está buena en el sentido de que me haría bien. Y kakos todo lo contrario, kakos malo en el sentido de que me haría daño. Algo kakos es algo que te puede dañar, entonces el nene va a tocar ahí la estufa y la mamá dice, no toques, eso es malo. ¿Por qué? ¿Cómo es malo? Claro, te va a quemar, malo en el sentido que te va a hacer daño. En su pequeño vocabulario él entiende malo como algo que me va a doler. Así que dice acá que la madurez consiste en discernir aquellas cosas que son agradables a los ojos de Dios, de aquellas que me pueden hacer daño a la vida. Mira, muchas veces encontrás ahí ciertos conflictos, ciertas dudas. ¿Será bueno esto? Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice claramente que hay cosas que no son buenas, pero hay otras cosas que no es muy claro, ¿no? Hay cosas que ni existían cuando estaba la Biblia. Hay gente que dice fumar es bueno, fumar es malo. Ir a bailar es bueno o es malo. Esta música es buena o mala. Y esperan respuestas que no le podemos dar. Yo no puedo decirte es bueno o malo en el sentido moral. La cosa no pasa por ahí. La cosa pasa por otro lado. Las preguntas que te tenés que hacer son otras. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? No todo me conviene. ¿Ves? Pablo no está preguntando es bueno o malo. Pablo está preguntando, ¿te conviene o no te conviene? ¿Te esclaviza o no te esclaviza? ¿Te entorpece? ¿Es de tropiezo a tu hermano o no es de tropiezo? ¿Afecta tu testimonio o no afecta? Son otras las preguntas. Y el que alcanzó la madurez
no está preguntándose como un niño infantil diciendo, ¿es bueno o es malo hacer esto? No, él discierne que hay amistades que no le convienen. Él discierne que hay lugares que no es conveniente que vaya. Y no es porque la religión me lo prohíbe, no es ese infantilismo. Es entender que hay cosas que me hacen daño a mi vida espiritual. Es entender que hay lugares donde yo me expongo a la tentación. Es entender que hay cosas que por ahí afectan a mi familia y yo debo protegerla. Es entender por ahí que hay cosas que son lícitas, pero que pueden ser peligrosas. ¿Y para qué arriesgarme? Yo no dejaría ahí a un bebé jugando con una serpiente y alguien me dice, pero no le va a hacer nada por la duda. Yo no lo dejaría. No es conveniente. Alguien me dice, pero no es venenosa. No me importa, yo no voy a andar averiguando. Lo que quiero decir es que el maduro discierne que hay cosas que no convienen, discierne el peligro de ciertas relaciones que pueden en realidad arrastrarme a una tentación, que pueden afectar mi vida, que hay cosas que no me conviene estar, que hay por ahí un trabajo que me ofrecen y uno dice, humanamente es muy bueno, sí, pero quizás no es conveniente en lo espiritual. Y yo tengo que discernir, esto es lo que Dios tiene, esto es agradable, esto me va a hacer bien espiritualmente o esto me afecta. Esa es madurez espiritual. Y entonces dice que esta persona por el uso tiene los sentidos ejercitados. Ahora fíjense, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo quiero mencionar otras palabras acá. La palabra uso es la palabra hábito, tiene el hábito de ejercitarse. La palabra ejercitarse en griego es la palabra gimnasio. Él ha estado en el gimnasio, él se ha entrenado en este discernimiento. El discernimiento no lo adquirís mágicamente. No es un don de Dios el discernimiento. Es algo que uno tiene que trabajar en eso, como cuando uno va al gimnasio. Ahora, es interesante porque la palabra gimnasio aparece 2 veces en el libro de Hebreos. Aparece aquí en primer lugar, pero también aparece en el capítulo 12, versículo 11. Dice, Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mira, aquí este versículo dice que la disciplina es un instrumento que Dios usa para ejercitarnos. Es el gimnasio de Dios, donde uno va adquiriendo la disciplina. ¿Cómo le enseñamos al niño a discernir que ese enchufe no es conveniente para su vida tocarlo? ¿Cómo lo haces? Con disciplina. Porque vos le decís, no lo hagas, pero dicen que la curiosidad es más fuerte que la obediencia. Y él quiere saber, pero ¿qué hay en ese agujerito? Y ves, la disciplina le ayuda a él a discernir que tocar eso duele. Y claro, esa disciplina le va a evitar el dolor mayor que tendría si finalmente mete los dedos en el enchufe. Bueno, la disciplina que viene de Dios, dice, nos ayuda a discernir, nos entrena. Cuando uno llega a la madurez es porque ha aprendido de las disciplinas en su vida. Mira, yo acá quiero decirte algo que muy poco se enseña. ¿Sabés por qué nos cuesta todavía discernir muchas veces en la vida cristiana? Porque no hemos aprendido las lecciones de la disciplina de Dios. Muchas veces hay creyentes que no han tomado conciencia de las disciplinas. Mira, es muy fácil esto. Si yo te pregunto, ¿cuánto fue la última vez que Dios te disciplinó? No sé. Ahora, una de dos. Si nunca te ha disciplinado Dios, ¿cuáles son las 2 posibilidades? Una, que no seas hijo, porque dice claramente que Dios solamente disciplina a sus hijos.
O la otra, que ya estés glorificado y no necesites disciplina. Mira, yo creo que Dios nos disciplina, pero a veces no tomamos conciencia. No nos examinamos a nosotros mismos. Preferimos decir, oren por mí que estoy en una prueba. Puede ser que sea una prueba, pero ¿te examinaste? Por ahí es Dios disciplinando la vida para advertirte de que hay cosas que cambiar, de que hay cosas que no podés seguir igual. La disciplina no viene de una vez, viene cuando Dios te habló una vez, 2 veces, 10 veces te dijo algo y uno insiste y viene la mano amorosa de Dios. Causa dolor en la vida para que entiendas que hay que cortar con esas cosas que no te convienen. La disciplina que brota del amor de Dios, la disciplina que dice ahí, es para que participemos de su santidad. El concepto es glorioso. La palabra participar en el libro de Hebreos aparece 5 veces. La vamos a ver ahora en el capítulo 6. La vamos a tener que estudiar ahí porque es importante, porque habla de que participemos, dice, del Espíritu Santo. Vamos a ver qué significa. Pero esa palabra participar tiene una connotación de disfrutar de algo. Uno participa, por ejemplo, de un banquete. Uno participa, por ejemplo, cuando vieron, ustedes tienen muchos casamientos acá, ¿no? Esta es una iglesia muy, muy casamentera. Y de pronto, a veces los presupuestos no dan para que todos vengan a comer. Entonces, todos son invitados a participar ¿de qué? De la ceremonia. Pero no todos participan después del banquete. Ahora, cuando recibí la tarjetita chiquita, se llama la participación. Ese sí participa. Y dice acá que Dios quiere que participemos de su santidad. La connotación de la palabra es que disfrutemos de su santidad, que participe de ese banquete que Dios tiene para mí. Pero que de pronto el pecado me estorba, me impide que yo disfrute de su santidad. Y yo por estar ahí disfrutando de un poco de basura que me ofrece este mundo, me estoy perdiendo de disfrutar lo que Dios tiene reservado para mí, del banquete. Me estoy perdiendo de disfrutar de la voluntad de Dios. Y entonces dice que Dios nos disciplina. ¿Para qué? Para que yo disfrute de su santidad. Disfrute de lo que Él tiene preparado para mí en su santidad. Disfrute del banquete que tiene para mí. Y que yo me lo estoy perdiendo por querer disfrutar de algo de este mundo. Y entonces viene la mano de Dios amorosa que me disciplina. Y dice, el creyente que llegó a la madurez ha aprendido en el gimnasio, ha sido ejercitado. ¿Te das cuenta que esto es un aprendizaje? Uno no va al gimnasio. A ver, acá tengo muchos muchachos que tienen pinta de haber ido al gimnasio, ¿no? Muchachos, hagan así, saquen pecho. Decime, vos vas al gimnasio un día y al día siguiente ya estás todo trabado, ya tenés todo músculo. No, no es así. Vos sabés que no es así. Para conseguir un cuerpo así, ¿no? Todo como el de Cristiano Ronaldo, ¿no? Vos sabés que tenés que estar horas y horas en el gimnasio y todos los días. Disciplina es algo que es un proceso. Ahora, ahí dice, para los que en ella han sido ejercitados. Uno tiene que aprender a través de esto para llegar a tener ese discernimiento y poder llegar a un nivel de madurez donde uno ya entiende que hay cosas que no le convienen, que deja de estar cuestionándose si será bueno o malo, si la Biblia lo prohíbe o no lo prohíbe, si la religión... No pasa por ahí, pasa por esto realmente me conviene, agrada a Dios. Me va a dar oportunidades de predicar el Evangelio. Es algo que colabora para edificar mi vida. ¿Ves? Son otras preguntas. Y esto distingue al creyente que llegó a la madurez. Ahora, estos creyentes se habían estancado, dice, después de tanto tiempo. Ayer dijimos, ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Se acuerda alguien? 30 años. Dice, después de 30 años, ya tendrías que ser maestro, dice. Ya tendrías que estar enseñando a otros y todavía tenés necesidad de las primeras cosas. No son malas las primeras cosas, pero escúchame, ya tenés 30 años, no podés todavía seguir con lo mismo.
Tenés que avanzar. Por eso el capítulo 6, versículo 1. Primero, antes me apuré. Dios nos da una herramienta más. No solamente la disciplina es una herramienta que nos ayuda a discernir. Hay una herramienta más, y es la que aparece en el capítulo 4, versículo 12. Dice ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y ahí está, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No solo la disciplina, la palabra de Dios también nos ayuda a discernir. La palabra de Dios que dice ahí es viva y es eficaz. Es viviente y es eficaz, produce en la vida. La palabra eficaz es energía, la energía produce luz acá hoy. Y la palabra de Dios produce en nuestra vida lo necesario para que yo pueda discernir. Dice ahí, la energía, ¿no? Produce luz, pero tiene que estar conectada. No es mágico, No es que yo adquiero energía solo por tener la Biblia cerca de mí. No, yo tengo que estar conectado a la palabra de Dios, tengo que aprender de ella, tengo que estar conectado para que el poder de la palabra pueda ser real en mi vida. Ahora, la palabra discierne en griego es la palabra kritikos. La palabra kritikos, de donde viene nuestra palabra crítica, dice que la palabra de Dios discierne, critica mis sentimientos y mis pensamientos. Las dos palabras griegas que aparecen ahí, las intenciones del corazón y los pensamientos, hacen referencia a esto, a lo que uno siente y a lo que uno piensa. Muchas veces tenemos un lío bárbaro ahí en la mente. Muchas veces Satanás ha bombardeado la mente con cantidad de cosas. Y en la confusión de mis pensamientos no puedo discernir con claridad qué es lo que Dios quiere de mí. A veces el problema no pasa por la mente, a veces pasa por las emociones. Y sé lo que Dios quiere de mí, pero lucho en mis emociones. Porque no quiero perdonar a uno, porque estoy ahí enojado, molesto, lucho con la ira, con la amargura, con un montón, una ensalada de emociones que están ahí en el corazón. Necesitamos de la palabra de Dios para tener esa claridad y poder discernir. Discernir aquello que viene de Dios de aquello que son de nuestra carnalidad. Poder separar como la espada y cortar y separar y decir, no, esto no. A veces hay cosas muy arraigadas en el fondo del corazón. Mira, no tenemos mucho tiempo de entrar en el tema, pero hay cosas que están tan arraigadas que por ahí las traes hasta de tu niñez. Pensamientos que están inculcados ahí en tu mente desde cuando eras chico y que son una traba que te impide por ahí servir a Dios porque hay cosas ahí y necesitas que Dios tome la palabra de Dios como una espada que corte, que penetre y llegue hasta donde está ese tumor ahí y lo saque. Que te ayude a identificar aquellas cosas que están ahí, pegadas al corazón y que te están estorbando. ¿Ves? La palabra de Dios es viva y es eficaz, es poderosa para quitar de la vida aquellas cosas que te pueden estar afectando. Y por eso dice ahí, Dios nos da la disciplina y nos da la palabra. Estas dos herramientas nos ayudan a discernir lo bueno de lo malo, a discernir los sentimientos y los pensamientos, a poder tener claridad y poder actuar como alguien maduro. Ahora sí, avanzamos entonces y llega a capítulo 6, versículo 1. Y ya con este contexto en mente, ahora sí, vamos a leerlo. Hebreos 6, 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos,
de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí es donde comienza entonces la advertencia. Por tanto, dejando ya los rudimentos, vamos adelante a la perfección. La palabra perfección acá es la misma palabra que en el versículo anterior se traducía madurez. Así que diría así, por tanto, vamos adelante a la madurez. ¿Ves? No está cambiando de tema, está siguiendo y dice, vamos adelante a la madurez. Ahora, la expresión vamos adelante nos marca una ilustración, porque esta expresión vamos adelante en griego es la palabra ferometa. Y esta no tiene una traducción exacta. La palabra fero en griego sí habla de sostener, de agarrar, pero ferometa no tiene una traducción exacta, pero es una palabra que se usaba mucho en las competencias. Era la forma de alentar, era el grito de la gente al corredor. En aquel tiempo los griegos tenían, ustedes saben que inventaron las Olimpiadas, ¿no? Y en el monte de los Olimpos, ¿quiénes estaban? Los dioses. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Saben cómo comenzaba? Un atleta que se había preparado todo un año, se había purificado y demás porque iba a entrar a la presencia de los dioses, tenía que correr de Atenas hasta el monte Olimpo, unos 20 y tantos kilómetros, y encender ahí la llama que daba inicio a los juegos. Este corredor tenía que ir ahí, y si en algún momento caía, nadie podía tocarlo porque lo contaminaría. Él se había purificado. Él tenía que llegar ahí. Ahora, si él no llegaba, los dioses ese año iban a estar muy enojados. Y ustedes saben cómo eran los dioses griegos, ¿no? Ahí estaba Apolo, te tira un rayo. ¡Shah! Entonces la gente estaba muy preocupada porque decía, si los dioses se enojan, este año nos va a ir muy mal. Nos va a ir mal en la guerra, nos va a ir mal en las cosechas, nos va a ir mal en todo. Así que se paraban a los costados haciendo como un pasillo por donde este atleta iba, y cuando caía le gritaban, ferometa, ferometa. ¿Ves? Le estaban diciendo, vamos, vamos, vamos adelante. Esa es la mejor traducción que el traductor pudo poner a esta palabra, que no va a aparecer en un diccionario, porque es una expresión de aliento, de alguien que te dice, vamos adelante, vamos, no podés estar ahí caído, hay que avanzar, hay que ir adelante. ¿Sabes? Esta es la ilustración que nos lleva a la carta, a la expresión de vamos adelante, como Pablo decía en Filipenses, prosigo a la meta, de no estancarse, de no quedarme ahí tirado por muchos motivos, ¿no? Algunos porque siente, no, ya no puedo, no, fracasé, no sirvo. Vamos adelante, vamos adelante. Una vez escuché la historia, ¿no?, real de un muchacho que había ganado una maratón y le preguntan cómo fue su primera carrera y él dijo, su primera carrera un desastre. Yo me había entrenado, pero unos meses antes tuve una lesión y entonces eso endureció los músculos de la pierna que tuvo un yeso y no estaba preparado. Pero mi papá me desafió a correr igual. Dice, no importa si no ganás, pero esta carrera es una oportunidad y te va a dar experiencia. Yo corrí ahí, pero cuando estaba corriendo me caí. Y escuché a mi papá que me gritaba, vamos, vamos, tienes que levantarte, tú puedes. Y entonces me levanté y puse mis ojos en el último y corrí, me esforcé y lo estaba por pasar, pero me volví a caer. Y ahí estaba mi papá, vamos, vamos, no te quedes ahí. Entonces me levanté y ahí luché con todo y ya lo había pasado y estaba pasando a uno más, pero volví a caer y dije, no, es imposible, no puedo más. Y miré la tribuna y ya no estaba mi papá. Y entonces dije, uy, hasta él se fue. La verdad, mejor me quedo acá tirado, ya no me quiero ni levantar. Pero entonces escuché una voz que me susurraba al oído, vamos, levántate. Mi papá estaba ahí, había bajado de la tribuna, había cruzado todo y estaba a mi lado. Dice, yo te acompaño. Y entonces llegué a la meta. Claro, llegué último, pero cuando llegué mi papá me abrazó.
y me dijo, ganaste. Y yo le dije, papá, no te burles de mí. ¿Qué gané? Si llegué último. Él dice, mira, hijo, quizás no le ganaste a los demás, pero le ganaste hoy a tu peor enemigo. ¿Cómo? ¿Vos no escuchabas una voz que te decía, no te levantes? ¿No escuchabas una voz que te decía, no podés, es inútil, no, quédate tirado? Sí, papá, la escuchaba. Bueno, ese es tu peor enemigo y hoy le ganaste. Hoy le ganaste a él, un día le vas a ganar a los otros. Y así fue. Y te das cuenta, estos creyentes estaban ahí, tirados, sin ganas de seguir corriendo. Y el autor le dice, vamos adelante, vamos, hay que avanzar, hay que crecer. Ahora, les va a decir 2 razones por las cuales crecer. Primero les va a decir, no echando otra vez el fundamento. Ahora fíjate, cuando habla del fundamento, ¿ves? Los fundamentos de un edificio se colocan una vez, ¿no? Una vez que el edificio está creciendo, no volvés otra vez al fundamento, ya está. No se puede retroceder otra vez al fundamento. Todas las expresiones que dicen acá son de la doctrina judaica. Cuando dice el arrepentimiento de obras muertas, por supuesto eso es tanto para judíos como para nosotros, pero después cuando habla de la doctrina de bautismos, en realidad habla de los lavamientos. Los judíos creían así, en plural, en muchos lavamientos. Alguien no está seguro, pero cuando llegás al punto de imposición de manos, ahí te das cuenta. Esto no es parte de nuestra doctrina fundamental, fundamento, ¿ves? Imposición de manos no es parte de algo que hacemos habitualmente. ¿A qué se refiere? Los judíos imponían las manos el día de expiación. Era la forma en que se transmitía el pecado al animal que iba a ser sacrificado. Pero dice, todo eso no era malo, pero ya pasó, fue el fundamento. Ahora tenemos que seguir, hay que avanzar. ¿Por qué hay que avanzar? Y entonces va a dar 2 ilustraciones. Fíjate cómo comienza el versículo 4. ¿Por qué? ¿Y cómo comienza el versículo 7? ¿Por qué? Cuando aparece la palabra por qué te va a dar una razón. Una razón. A ver, una razón es enunciada acá del versículo 4 al 6 y otra razón del versículo 7 y 8. La primera razón por la que debo crecer, por la que debo avanzar a la madurez, dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este es uno de los pasajes que más se ha malinterpretado. Y tenemos que entender lo que dice. Dice, porque es imposible, y ahí empieza a enumerar una serie de características para definir quiénes son estas personas. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados. A ver, ¿quiénes eran los que fueron iluminados? Son los que recibieron la luz del Evangelio. En el capítulo 10 vuelve a nombrar a ellos. Dice, traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido, ahí está, iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. ¿Te acordás 2 Corintios 4:4? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Una persona es iluminada cuando recibe la luz del Evangelio. Pero el autor pone esta frase y quizás dice, quizás todavía no estás muy seguro si esta persona es salva o no, porque por ahí recibió la luz, pero después no fue salva. Aunque ellos usaban esta palabra para hablar de alguien que ya había sido bautizado. Pero bueno, vamos a decir otra cosa más. Y entonces dice, y gustaron del don celestial. Le agrega algo más. Recibió la luz del Evangelio y gustó del don celestial. Y alguien dice, sí, pero
le tomó el gustito pero no lo tragó, lo escupió. No. La palabra gustar en griego acá habla de tragar algo tomando todo el sabor. Mirá cómo se usó en el capítulo 2, versículo 10. Dice que para que por la gracia de Dios, habla de Cristo, gustase la muerte por todos. Dice ahí que Cristo gustó la muerte. ¿Qué quiere decir? ¿Que le tomó el sabor a la muerte y después la escupió y no murió? No, Él murió. Él gustó la muerte, es decir, Él tragó ese sabor amargo, terrible de la muerte en el sentido tremendo de haber sufrido la separación del Padre, de haber cargado con todo nuestro pecado. Él sufrió ese sabor amargo de la muerte. ¿Ves? Gustó la muerte significa tragó y tomó todo el sabor. Así que estos creyentes fueron iluminados, gustaron del don celestial. Alguien me dice, todavía no me convences. No estoy seguro que sean realmente salvos. Entonces el autor dice, bueno, todavía no te convencí, te voy a decir una característica más. Y dice, ¿y fueron qué? Hechos partícipes del Espíritu Santo. Ah, bueno, pará. No podés tener al Espíritu Santo y no ser salvo. No hay manera. No hay manera de que el Espíritu Santo... Ahora, ¿cuándo recibís al Espíritu Santo? Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oí el Evangelio, creí y ahí vino el Espíritu Santo a mi vida. No hace falta ninguna otra cosa, no tengo que esperar al bautismo. No. Oí el Evangelio, creí y el Espíritu Santo vino a mi vida. Así está el ejemplo de Cornelio. Cuando Pedro hablaba, él creyó y el Espíritu Santo entró en su vida. No puede ser que una persona haya recibido al Espíritu Santo y no sea salva. Si tienes el Espíritu Santo, dice que Él es el arras. El arras significa la garantía de la vida eterna. Si Dios te dio el Espíritu Santo, no hay ninguna duda de que esta persona es salva. Fueron hechos partícipes del Espíritu, es algo contundente. Y luego agrega dos cosas más para identificar que fueron esos creyentes del comienzo, porque vieron, no solo escucharon el Evangelio, vieron los milagros, las señales que se hicieron ahí por Pedro, ¿te acordás? En los primeros capítulos de Hechos. Dice, ustedes son personas que han recibido la luz, han creído, han recibido al Espíritu Santo, y viene la pregunta, ¿qué es lo imposible? Dice, falta una descripción más. Y recayeron. A ver, fuiste iluminado, gustaste el don celestial, recibiste al Espíritu Santo, pero recayeron. La palabra recayeron aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí y en Gálatas 6.1. Fíjate lo que dice Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ahí está la misma palabra. Si alguno ha caído, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Ves? Está hablando de un creyente, de un hermano que ha caído. La palabra en griego es parapipto. Pipto es caer y para es al lado. Caes para un lado, te levantaste y te caíste para el otro. Caíste repetidas veces, caíste, pero estás ahí en la carrera. Gálatas dice, si estás ahí en la carrera cristiana y ves que tu hermano cayó, no sigas de largo, restauralo, levantalo, ayúdalo a levantarse para seguir corriendo. Y entonces el autor de Hebreos dice, es imposible que esta persona que ha recibido al Espíritu Santo, que ha creído, pero recayó, ¿qué es lo imposible? Que sea renovado para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. A ver, ¿qué es lo imposible? Que sea renovado para arrepentimiento. La palabra clave ahí es renovados. Que sea renovado. ¿Qué te da a entender la palabra renovado? Hacer nuevo algo. Ser renovado es hacerlo nuevo. ¿Sí?
¿Cuándo somos hechos nuevos? Cuando recibimos a Cristo, ¿qué somos? Nuevas criaturas. Esta palabra renovados aparece aquí y en Tito 3:5. Fíjense, nos salvó por el lavamiento de la regeneración, y ahí está, y por la renovación del Espíritu Santo. Te dice así, es imposible que seas hecho nuevo otra vez. ¿Cuántas veces vas a nacer de nuevo? Ya naciste, no podés nacer otra vez más. A ver, está hablando de la carrera. El corredor cae y entonces le dice a los muchachos ahí, paren, vamos a alargar de nuevo. ¿Ves? Se cayó y se para en la carrera, vamos a alargar todo de nuevo. Dice, no, es imposible, la carrera ya se largó. Pero yo me caí, y bueno, levantate y seguí corriendo. El doctor Rairi pone ahí en su Biblia una nota que da otro ejemplo. En vez de la carrera, él da un ejemplo de la escuela. Y dice, estás en 4º grado y te fue mal ese año. ¿Qué es lo que te pasa? Lo más grave. ¿Qué es lo más grave que te pasa? Te fue mal. ¿Qué es lo más grave? Repetir. Pero no te mandan a jardín de infantes de nuevo. De última repetir 4º grado. Pero no podés volver a empezar. No se puede ir atrás en el tiempo. ¿Por qué no se puede ir atrás en el tiempo? Es imposible volver atrás. Por eso, vamos adelante. ¿Por qué no se puede? Dice, es imposible ser renovado para arrepentimiento, porque estaríamos haciendo, ¿qué dice? Crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. A ver, está diciendo lo siguiente. Si yo quiero volver atrás y empezar de nuevo, eso significaría que la muerte de Cristo no alcanzó. Si yo perdí mi salvación y ahora tengo que Él tendría que volver a morir por mí otra vez, y eso es imposible. Yo no puedo volver a empezar. Esto sería como volver a traer a Cristo otra vez. Y Él murió una vez y para siempre. En el capítulo 10 del libro de Hebreos, 5 veces va a repetir la expresión una vez. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Te dice, es imposible que puedas renacer otra vez. Por eso, vamos adelante. Por eso, levantate y seguí. ¿Ves? La interpretación de este versículo no se refiere a perder la salvación, no se refiere a que uno no puede arrepentirse o que no puede ser restaurado. No, lo que dice simplemente es, no podés volver atrás en la vida. Mira, hay muchas cosas que uno se lamenta. Dice, pero caí, pero arruiné. Sí, pero ahora hay que levantarse. Ahí tenés al apóstol Pedro, ¿no? Había negado a Cristo y aunque lo vio resucitado, él se fue a pescar. ¿Te acuerdas? Y ahí estaba el Señor que lo fue a restaurar. Y al Señor que le dijo, Pedro, ¿me amás? Y sí, Señor. ¿Y si me amás, qué haces acá? Si yo te dije que ibas a ser pescador de hombres, ¿qué estás haciendo acá pescando? Si me amás, ¿qué haces acá? Andá a pastorear mis ovejas. Es fácil decir te amo, ¿no? Pero si me amás, ¿qué estás haciendo? Pero Señor, que yo te negué, 3 veces te negué. Sí, pero hay que levantarse y hay que seguir corriendo. Tenés que proseguir a la meta, no te podés quedar tirado. Hay que avanzar. Y ese es el llamado de Hebreos. Vamos adelante, vamos a la perfección. Ahora, después da el versículo 7 y 8, otro ejemplo. Dice, esta primero, porque la tierra que produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinas y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Acá nos habla otro ejemplo ahora. Sale del ejemplo de la carrera y se va para el ejemplo de una tierra que tiene 2 posibilidades. Recibe la lluvia, pero una dice, da fruto y es alabada. Dice, qué buena esta tierra, mirá qué cosecha que tuve. Pero otra produce espinos y abrojos. ¿Qué se hace con esa tierra? Bueno, el labrador
trata de limpiarla y la siembra de nuevo. Y otra vez produce espino. Entonces el labrador se cansa de limpiar y dice que tierra de porquería, te voy a prender fuego. No. ¿Por qué le prende fuego a la tierra? Claro, ¿y el fuego qué hace? Purifica. El fuego quema todos esos espinos y esos abrojos. Es la forma de limpiar la tierra, porque es su tierra, porque Él pagó por esa tierra y Él quiere que esa tierra, ¿qué? Le produzca. Entonces el fuego no es la primera medida, es la última medida. ¿Por qué? Porque ustedes saben que después de que la tierra es quemada, no se puede sembrar, porque se quemaron los minerales. Hay que tener un tiempo en que se la abona, se le da descanso y se le deja recuperar los minerales. Está por lo menos un año en recuperación. Al otro año es sembrada, pero ahora sí va a dar fruto, porque ya quemó los espinos y los abrojos. El labrador que prende fuego a la tierra lo hace en última instancia, pero es la forma de purificarla para que dé fruto. Cuando acá dice el fin es ser quemada, está diciendo, mira, lo último que Dios hace es traer disciplina a la vida, es ser quemada. La palabra maldecida nos suena fuerte, pero no es el término maldición. Hay dos palabras en griego para maldición. Una es anatema. Esa no es la palabra acá. Acá simplemente la palabra es que se habla mal de esa tierra. Está diciendo esta tierra, no hay caso con esta tierra, no fue buena, me salió mala, produce espinos, necesita el fuego. Y el fin, lo único que puede hacer es eso. Ahora, esta ilustración de la tierra es bien clara. No está hablando acá de perder la salvación, está hablando de frutos. Dios quiere que tu vida lleve fruto para Él. Dios quiere que tu vida produzca fruto para su gloria. Juan capítulo 15, ¿no? Él quiere que llevemos fruto y mucho fruto y nuestro fruto permanezca. Pero si lo único que estamos haciendo es producir espinas, bueno, Dios va a tener que actuar en la vida en algún momento. Ahora, termina diciendo en el capítulo 6 la ilustración del ancla. Y él dice así, para que por dos cosas, primero antes de este versículo vamos a leer otros más. Fíjense conmigo en el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amado, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar del trabajo que habéis mostrado hacia su nombre. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena esperanza, certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. La palabra perezoso acá es la misma que en el capítulo 5, versículo 11, se tradujo tardos para oír, perezosos para oír. Dice, muestren la misma solicitud, ese deseo de servir, pero sigan con ese deseo hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, o más bien la perseverancia, heredan las promesas. Mira, alto acá, paréntesis. Fe y perseverancia. Estas dos palabras son muy importantes juntas. Fíjense conmigo, no se vayan de acá, dejen algo para marcar acá y vayan al capítulo 10, versículo 35. No perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia o perseverancia. Confianza es fe. No pierdas la fe, que tiene grande galardón, pero es necesaria la paciencia, la perseverancia, fe y perseverancia. Capítulo 11 de Hebreos, ¿de qué habla? De la fe. Y capítulo 12, versículo 1, corramos con paciencia, perseverancia, la carrera que tenemos por delante. El autor de Hebreos te va a decir, hace falta dos cosas para ganar la carrera. Una es fe, pero la otra es
Perseverancia. Porque si abandonás la carrera, no recibís el galardón. ¿Te acordás que ayer dijimos, no? El galardón no es la salvación. La salvación no es un premio que tengo que ganar. La salvación es la recompensa. Los que estamos en esta carrera somos solamente los salvos, porque el que se va al infierno, ¿qué recompensa va a tener? Los que estamos en esta carrera son los salvos. Y dice, vos podés tener fe para entrar en la carrera, pero si no perseverás, no recibís el galardón. Entonces él va a explicar en el capítulo 11 en qué consiste la fe. No la fe para salvación, no. La fe para la vida. La fe para la vida cristiana. Por eso él va a hablar en el capítulo 11 de hombres que por fe hicieron. Por fe lograron hacer cosas para Dios. Y dice, por fe nosotros también tenemos. Y luego el capítulo 12 nos va a hablar de la perseverancia. Ven, el autor de Hebreos va a decir ya en el capítulo 6 que estos dos elementos son necesarios para alcanzar la promesa de el galardón prometido. Y entonces ya aquí en el capítulo 6 nos va a hablar de que hay dos cosas, versículo 18, ahora sí, hay dos cosas inmutables. ¿Inmutable significaba qué? Que no cambia. Hay dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? Dos cosas que no cambian. A ver, retrocedamos un poquito. Dice versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios no tenía que jurar, no hacía falta, pero Dios juró. Dos cosas inmutables. Una, la palabra de Dios, su promesa. La palabra de Dios no cambia. Dijo Jesús, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no cambia. Pero si esto no te alcanza, Dios dice, interpuso juramento. Él juró por sí mismo. Él puso ahí su propia persona. La persona de Dios no cambia. Él dijo, yo, Jehová, no cambia. No cambio. Malaquías 3:4. Un lindo versículo para memorizar, porque cortito. Yo, Jehová, no cambio. No me mudo, dice la versión antigua. Él siempre es el mismo. Su persona. Hay dos cosas inmutables. La palabra de Dios, la persona de Dios. Estas dos son el fundamento de mi fe. Por eso, ¿cuál es la definición de fe? Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? La promesa, la palabra de Dios. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? La persona de Dios. Ahí tenés las dos cosas. La palabra de Dios, o la promesa, y la persona de Dios. Dos cosas inmutables. Dos cosas que no cambian. Ahí está la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Y por eso después, a lo largo del capítulo 11, te dice el ejemplo, por ejemplo, de Moisés. Y te dice que él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, ¿no? Teniendo por mayores riquezas, porque tenía puesta la mirada ¿dónde? En el galardón, la promesa. Y luego dice que se sostuvo como viendo al invisible, la persona de Dios. Ahí tenés, la promesa y la persona de Dios. ¿Te das cuenta? El autor de Hebreos dice, hay dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta, y esto nos da un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como una segura y firme ancla del alma. Él dice, mira, estamos anclados, seguros. Y cuando habla del ancla, sin lugar a dudas, si uno viene siguiendo la lectura del libro, le viene a la mente ¿qué pasaje? El que vimos ayer, 2:1. Porque el problema ahí era que nos deslizamos por no estar anclados. Nos deslizamos. Es decir, la corriente te lleva porque no estás anclado, no estás ahí arraigado en la palabra de Dios.
Y acá dice el autor de Hebreos, tenés que estar ahí bien anclado para que los vientos del mundo no te arrastren. Mira, quizás les conté esta historia, pero es para este ejemplo. Ahora justo hay un huracán allá en Estados Unidos, ¿no? Pero este era del otro lado, del lado de Miami. Y un hombre, había 4 amigos que habían comprado un velero y lo tenían ahí en el puerto. Y cuando escucharon que se venía, porque viste que te avisan unos días antes, se viene el tornado y se nos va a destruir el velero. Así que ellos fueron y compraron sogas y empezaron, cada uno dice, vamos a hacer así, vos agarrás esa punta, vos la otra, vos el mástil del medio, y cada uno agarró una soga y ató una parte del velero a un punto en la tierra. Uno lo ató a un árbol enorme, otro al muelle, otro a un poste que había ahí. Y un viejito los miraba y se reía, como diciendo, esto pobrecito. Y no hay nada peor que trabajar y que alguien te esté mirando y se ría porque vos decís, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces terminaron estos y fueron y le preguntaban al viejito, ¿nos puede decir por qué se reía de nosotros? Porque se nota que ustedes de mar no saben nada. No, ¿cómo se dio cuenta? Y porque cuando venga el viento no va a quedar nada de ese velero. ¿Por qué? Y porque ustedes lo ataron a la tierra y el viento va a hacer presión y lo va a destruir. Pero ¿y qué tenemos que hacer entonces? La primera cosa que tienen que hacer, corten todas las sogas. El barco no puede estar atado a la tierra. Pero ¿y el viento se lo va a llevar? No, tienen que tirar 2 anclas, una de cada lado ahí, a popa y a proa. Y las anclas van a buscar alguna roca ahí en el fondo y va a sostener firme ahí el barco. ¿El viento va a pasar? No va a pasarle nada. Y este hombre dijo así, ahora entiendo, nuestra vida muchas veces tiene que soportar fuertes vientos. Y nosotros vivimos atándonos a las cosas de este mundo. Nos atamos al trabajo y a veces pasa algo y lo perdemos al trabajo. Nos atamos a una cuenta en el banco, pero a veces viene un corralito y no nos dejan sacar la plata. Nos atamos a la familia, pero a veces pasa algo, un accidente, y nos atamos a cosas de este mundo y a veces sentimos que nuestra vida se destruye. Y el problema es que nos atamos a cosas del mundo. Y la vida de fe no es esa. Es estar anclados en la palabra de Dios y en la persona de Dios. Mira, la palabra de Dios no cambia. Las circunstancias pueden cambiar, pero la palabra de Dios no. Y la palabra de Dios te afirma en ese momento y te dice, tenés que confiar, Dios sabe lo que hace. Dios tiene un propósito. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Ves? La palabra de Dios te sostiene en medio de esos fuertes vientos para no dudar. Y la persona de Dios, Dios no dejó de amarte porque te pasan esas cosas. Dios no dejó de ser bueno. A veces alguien dice, si Dios es bueno, me bendijo tanto, ¿y qué? ¿Y cuando no te bendice no es bueno? Dios es bueno siempre. Dios es bueno siempre, Dios no cambia. Y cuando te das cuenta que la palabra de Dios no cambia, y que la persona de Dios no cambia, y que Él cumple su promesa, y que Él sigue a tu lado, y que Él dice, no temas, ¿por qué? No te dejaré, ni te desampararé. Eso nos da la certeza, la seguridad, que nos mantiene anclados para que los vientos de esta vida no nos puedan destruir. Cuando uno está anclado en Cristo, está seguro. El problema de estos creyentes es que estaban tambaleando porque estaban sufriendo tormentas y en vez de avanzar, a algunos se le ocurrió la idea de decir, ¿por qué no volvemos a Jerusalén? Vamos al día de expiación, volvemos a visitar los antiguos amigos judíos que teníamos y le decimos, sí, ¿sabes qué? Me equivoqué con esto de Cristo, ¿por qué no me volvés a dar trabajo? Y volvemos a la vida de antes. Y por eso en el capítulo 10 el autor le dice, nosotros no somos los que retroceden. Nosotros vamos para adelante, vamos adelante a la perfección. Yo sé que a veces cuesta ir adelante, yo sé que a veces uno no tiene ánimo, yo sé, y el autor de Hebreos les va a decir una y otra vez, por eso en el capítulo 12 les va a decir que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que tu ánimo no se canse hasta desmayar.
como ese corredor que ya no quiere saber más nada, que estaba ahí tirado en el piso diciendo, ya está, no quiero correr más. Dice, considera a Cristo, fíjate que Él no desmayó, Él fue a la cruz por vos y no desmayó. Bueno, tomá ahí como ejemplo a Cristo para que tu ánimo no se canse. Ahora, eso es una realidad, el ánimo se cansa, es decir, hay un desgaste a veces. Y yo tengo que cuidar mucho el ánimo para que no se canse. Tengo que renovar el hombre interior, tengo que buscar la manera de alimentarlo y de mantenerlo nutrido con la palabra de Dios para que no se debilite y no se canse hasta desmayar. Para que pueda recobrar fuerzas. Y Dios promete que como el águila, ¿se acuerdan? Dice, correrán y no se cansarán, levantarán alas como las águilas. Cuando realmente yo espero en la persona de Dios y en la palabra de Dios, Él da nuevas fuerzas al que ya no tiene ningunas. ¿Saben? Lo hermoso de estar en la voluntad de Dios es que el cansancio es agotador como cualquier otro cansancio, pero uno tiene la experiencia renovadora de encontrar nuevas fuerzas que vienen del mismo Espíritu de Dios. Y a veces te sentís abatido por los problemas, por las angustias, por las cosas, pero de pronto sentís que Él te sostiene y que la palabra de Dios renueva las fuerzas, te revitaliza y vos decís, ahí vamos para adelante, vamos para adelante. Ahí sentís esas ganas de levantarte y seguir. ¿Por qué? Porque esa es la misión, vamos adelante, prosigo a la meta, no me puedo quedar ahí. Porque Dios todavía me está dejando en esta vida para que cumpla con el propósito por el cual Él me dejó. En la vida vas a tener muchas veces caídas, o muchas veces tropiezos, o muchas veces ganas de no levantarte. Pero recordá, Dios te dejó su palabra y su persona suficiente, no necesitas más. Pero aún así, hay hermanos que también van a estar ahí, porque cuando uno cae, por eso son mejores dos que uno, ¿no? Hay otro que va a estar ahí levantándote y animándote. Y es la bendición del cuerpo de Cristo, de la iglesia, para ayudarnos a llegar a la meta juntos, para llegar un día al tribunal de Cristo y juntos esperar la corona. Y quizás se te viene a la mente alguno que no está corriendo ya más hoy. Y quizás ves una silla ahí a tu lado y decís, qué lindo que hubiera estado tal, ¿no? Bueno, todavía hay tiempo de irlo a buscar. Todavía hay tiempo de irlo a buscar para que esté mañana. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que olvidar de aquel que quedó al costado ahí en la carrera. Que quizás está cansado, que quizás no se quiera levantar más, que quizás perdió el ánimo. Pero ¿te acordás vosotros que sois espirituales? Andá a restaurarlo, andá a buscarlo. Y quizás Dios te está hablando ahí diciendo, mira, hay alguien que en estos días tengo que ir a buscar. Porque yo quiero llegar un día ahí al final de la carrera y recibir el premio, pero no quiero estar yo solo ahí. Quiero que estemos juntos ahí. Vamos a terminar orando. Señor, queremos agradecerte por tu palabra y pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entenderla y aplicarla a nuestra vida. Necesitamos de ti, Señor, para poder avanzar hacia la meta cada día, sin detenernos, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén.